Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video del Centro de Preparación Excellent. Bueno, ¿qué hemos preparado para este video? Para este video hemos preparado la explicación sobre un concepto muy importante en química que se encuentra dentro, digamos, del módulo de estequiometría, que es comprender reactivos, productos y excedentes en una reacción química. Es un concepto muy importante porque se relaciona con el concepto de rendimiento, con el concepto de reactivo limitante, reactivo en exceso. Bien, bueno, y vamos a ingresar a este concepto haciendo una analogía, la verdad, muy genial, que hace un tiempo que yo la descubrí y me gustó bastante, que es la analogía de una reacción química con la producción de un alimento mediante una receta de cocina. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay una analogía muy grande, muy profunda. De hecho, en este simulador tenemos para hacerlos de ambas formas, o sea, con un alimento y con una reacción química, para que veamos que la semejanza es profunda. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la formación de un alimento, perfecto, donde a la izquierda de la flecha, como estamos acostumbrados en una reacción química, tendríamos los alimentos que van a componer, ¿sí?, a, digamos, la comida final, ¿no? El producto que voy a obtener. Y fíjense que acá tenemos como el queso sumado con el pan nos generan un sándwich. Ahora bien, el pan y el queso vendrían a ocupar el lugar de los reactivos en una reacción química, respecto a las sustancias necesarias para generar el producto. Y el sándwich, precisamente, viene a formar o a ocupar el lugar del producto en una reacción química. Ahora, ¿qué es muy importante cuando nosotros generamos un alimento? ¿Qué es lo muy importante conocer? La receta. Cuando uno conoce la receta, no solamente conoce qué alimentos necesito para formar la comida, sino las cantidades de esos alimentos. Entonces, esas cantidades, acá nos aparece un 2 delante de la rebanada de queso, perdón, de la rebanada de pan y un 1 delante de la rebanada de queso, son lo que nosotros denominamos coeficientes estequiométricos en la reacción química. Y acá también me aparece un 1 que no está colocado, se podría colocar, pero es omiso matemáticamente, delante del sándwich, el sándwich de queso en este caso. Entonces, fíjense en cómo hemos ido comparando para que ustedes identifiquen, ¿sí? Los reactivos, por un lado, y el producto. Ahora bien, una vez que nosotros conocemos las cantidades, o sea, tenemos la receta, por eso es tan importante equilibrar en estequiometría la reacción química, porque es así como yo llego a la receta. Yo de ahí en más, fíjense en que si yo coloco un pan, ¿sí?, una sola rebanada de pan, y coloco una sola rebanada de queso, fíjense en que eso está excedente. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se va a producir el producto que estoy buscando. No se va a producir el sándwich. Para eso yo debo respetar la receta, o sea, debo colocar otra rebanada más de pan, y en ese caso 2 rebanadas de pan con una porción, con una rebanada de queso, me dan un emparedado o un sándwich de queso. Y no sobra nada. Pero fíjense qué pasa cuando yo, acá estaría respetando la receta de cocina. ¿Qué pasa cuando yo no la respeto a la receta? ¿Sí? Cuando yo coloco, por ejemplo, otra porción más de pan. Con esa nueva porción de pan yo no voy a formar un emparedado. Por lo tanto, eso va a formar parte del excedente. ¿Sí? Lo mismo si yo sigo colocando porciones de pan. Todo eso no me va a generar un producto, no me va a generar un sándwich. ¿Perfecto? Entonces todo eso es excedente. Ahora fíjense si hago al revés. Si yo en vez de colocar más porciones de pan, coloco una rebanada de queso. Bueno, si coloco una rebanada de queso pasa exactamente igual, pero a la inversa. Todas las porciones de queso que yo coloque por encima de la receta, por encima de esta proporción que debe ser 2 a 1, 2 porciones de pan por una de queso, no me va a generar producto, no me va a generar un nuevo sándwich. Bien, va a formar parte del excedente de la reacción. O sea, son aquellas sustancias que no reaccionan, no forman el producto, ¿no?, la sustancia resultante. Y puedo seguir sumando y va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, fíjense, ahí estamos que no sobra nada. ¿Por qué? Porque estoy respetando la receta de cocina. La receta de cocina siempre es 2 a 1. 2 rebanadas de pan, una porción de queso, un sándwich. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo 2 porciones más de pan? Fíjense, van a formar parte del excedente, pero coloco una rebanada más de queso. Entonces, fíjense en que ahí vuelvo a generar producto y en este caso tengo 2 sándwiches.
Fíjense que siempre se respeta la proporción. Siempre debo colocar el doble de pan por una unidad de queso. En este caso yo he colocado 2 unidades de queso, entonces debo colocar 4 unidades de pan. Y en ese caso, en vez de obtener un sándwich, voy a obtener 2 sándwiches. Esto obedece, digamos, al principio de matemática. Bien, esta receta se mantiene en sus proporciones si yo, por ejemplo, multiplico a todos los coeficientes estequiométricos por un mismo número. En este segundo ejemplo, todos los coeficientes estequiométricos estarían multiplicados por 2. O sea, acá 2 por 2, 4, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Bien, entonces con 4 porciones de pan, 2 de queso, obtengo 2 porciones de sándwich. Bueno, esto mismo exactamente es lo que ocurre en una reacción química. Vamos a esta que me gusta más. En este caso, el nitrógeno y el hidrógeno son los reactivos, ¿sí? Para formar el producto que sería el amoníaco. Y acá la proporción es, por cada mol, porque cuando hablamos de sustancias químicas hablamos de moles, por cada mol de nitrógeno debo colocar 3 moles, o sea, 3 partes de hidrógeno, para obtener 2 partes del producto de amoníaco. Entonces, si yo respeto eso, fíjense, coloquemos una parte de nitrógeno y coloquemos 3 partes de oxígeno. Fíjense en cuántas partes he obtenido de amoníaco. 2. Ahora, si yo coloco cualquiera de estas dos que no respete esa proporción, por ejemplo, coloco una más de nitrógeno, pero no coloco 3 más de oxígeno, ¿no? En ese caso, ese mol adicional que he agregado de nitrógeno no genera amoníaco, va a formar parte del excedente, ¿sí? Es lo que denominamos reactivo en exceso. Y así como está configurada en estas cantidades que yo agregué, el reactivo limitante sería el hidrógeno. ¿Por qué? Porque de nitrógeno yo estoy colocando en exceso en función de lo que necesito, respetando la relación de la receta de formación, de la relación de coeficientes de equilibrio. Entonces, el oxígeno estaría limitando, no tendría el oxígeno suficiente para ocupar estos 2 moles de nitrógeno, y el nitrógeno, al revés, sería el reactivo que está en exceso. Y el hidrógeno el reactivo limitante. Ahora bien, ¿con quién voy a responder yo estequiométricamente si quiero saber algún dato del amoníaco, del producto de la reacción? ¿Con el nitrógeno o con el hidrógeno? Y así como está planteado con el hidrógeno, porque es el hidrógeno el que está limitando y es el que a ciencia cierta domina la reacción. Cuando se acabe el hidrógeno, bien, no voy a poder formar más amoníaco, por más que agregue más nitrógeno. Fíjense, he agregado más nitrógeno, pero este nitrógeno no reacciona, pasa a formar parte del excedente en la reacción química. Queda el fondo del reactor sin reaccionar. Ahora hagamos el ejemplo al revés. Ahí estamos en proporción, ¿no? Ahí no sobra nada, fíjense. Ahora coloquemos más hidrógeno, 1 o 2 moles más. Pasa inverso. En este caso, el reactivo que está limitando a la producción de amoníaco es el nitrógeno, porque tengo un solo mol que se consumió con 3 moles de oxígeno y tengo 2 moles que he agregado de más. No tienen nitrógeno con quien reaccionar, por lo tanto quedan en el fondo del reactor sin reaccionar, formando parte del reactivo en exceso. Y en este segundo ejemplo, como está conformado, el reactivo limitante es el nitrógeno. Entonces, si yo tengo que responder algún dato en este segundo ejemplo respecto del reactivo, que es el amoníaco, ¿con quién lo voy a hacer? ¿Con las cantidades de nitrógeno o con las cantidades de hidrógeno? Con las del nitrógeno, porque es este el reactivo limitante que me está marcando la producción de amoníaco. Por más que yo siga agregando hidrógeno, ¿sí? No va a pasar nada, ese hidrógeno no se van a romper enlaces y se van a formar nuevos enlaces para generar el producto, que es la definición de una reacción química, la rotura de enlaces y la formación de nuevos enlaces. ¿Bien? Así que bueno, esto ayuda a visualizar por qué nosotros cuando resolvemos un ejercicio de esta naturaleza, nosotros tenemos que determinar conforme a la relación estequiométrica cuál es el reactivo limitante. Y una vez que identificamos el reactivo limitante, en función de ese dato, responder los datos del producto, por lo que nos muestra esto. El reactivo en exceso, la cantidad en exceso no genera nuevo producto. Bien, por eso es importante determinar el reactivo limitante. Bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es donde iremos subiendo todos los ejercicios que ustedes nos soliciten. Solamente los ejercicios que nos soliciten nuestros seguidores en redes y suscriptores del canal de YouTube, ¿sí? Deben cumplir esos 2 requisitos. Deben ser seguidores de Excel en las redes y deben suscribirse a nuestro canal de YouTube. Entonces ustedes nos pueden solicitar la resolución de ejercicios gratuitos, pero aclaro, no es que resolvemos guías completas.
Resolvemos ejercicios que seleccionamos y consideramos que son de interés general y que le van a servir a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.